Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. Todo indica que Fosforena, esta alianza que había denunciado Alito Moreno entre Dante Delgado y la Cuarta Transformación, se cayó. Y esto se dio a conocer por el propio Ricardo Monreal, revelando que la negociación que se tenía con Movimiento Ciudadano para sacar una serie de nombramientos con las 2/3 partes del Senado ya no es más, incluyendo también esta designación de la ministra de la Corte. Ya no hay un acuerdo previo y se someterá a la votación esperando que se alcance esta mayoría, aunque Movimiento Ciudadano ya se decidió irse por su lado. Y lo peor de todo es que decidieron irse para apoyar a sus verdugos en el Poder Judicial de la Federación. Incluso ahora lo que están buscando es una limpia total en el Tribunal Federal Electoral, en donde Norma Piña puede imponer nuevamente a sus protegidos y de esta manera recobrar fuerza en esta máxima instancia electoral. Es increíble que después de lo que le hicieron a Movimiento Ciudadano, ahora se vayan en esta dirección, pero todo indica que así está sucediendo. Y esto sucedió y esto lo vimos en la Cámara de Senadores el día de hoy. Así que les invito a que me acompañen durante los próximos minutos. De esto vamos a platicar las estrategias de la oposición, la figura de Alito que se convierte en la manzana de la discordia, porque parece ser que esto fue lo que le molestó a Dante Delgado. Y bueno, vamos a iniciar, vamos a arrancar entonces toda esta situación que tiene que ver con la designación de la ministra de la Corte, una designación que, por cierto, ya algunos están empezando a decir que se podría impugnar, sí, llevando todo esto hasta el último nivel, hasta el máximo tribunal de este país. Y bueno, hoy Ricardo Monreal reveló que efectivamente se tenían pláticas con Movimiento Ciudadano. Se estaban armando ya los votos de las 2/3 partes para hacer una serie de nombramientos, varios nombramientos que están pendientes en el Senado de la República, como los comisionados del INAI, magistraturas en tribunales electorales regionales y otros más que se mencionaron el día de hoy, además del nombramiento de la ministra de la Corte. Todo esto que estaba por resolverse en un gran paquete se cayó y el acuerdo ya no se alcanzó. Y esto es lo que informa el propio Monreal. No hay. Hasta ayer se estaba construyendo para un acuerdo amplio. Al final no se concretó, esa es la verdad. ¿Al final no se concretó? Al final no se concretó. ¿En qué consistía el acuerdo? Es un acuerdo amplio para revisar perfiles de varios nombramientos, magistrados de la sala superior, magistrados de las salas regionales, de los tribunales locales electorales, de justicia administrativa, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de la ministra de la Corte. Era un acuerdo muy amplio. Pero así es la política. ¿Se cayó? Se cayó. Ya no prosperó y será difícil que logremos en las próximas horas la mayoría calificada. ¿Pero qué enrareció? ¿Fue lo del tribunal? Pues la negociación iba muy avanzada. Por 2 o 3 nombres ya no se pudo procesar. Pero... ¿Para magistrados? Para magistrados. Pero ya hasta este momento están suspendidas las pláticas. Lo que quiere decir es que no hubo acuerdos. Y ahora, aunque se van a someter a la aprobación del Pleno, no hay un acuerdo previo que construya la mayoría calificada. Ojalá y salga, pero es más complicado. Senador, ¿tiene algo que ver? Pues es lo que señala entonces Ricardo Monreal. Esta es la negociación que se estaba dando, una negociación bastante amplia en donde la 4T pensaba destrabar varias de estas designaciones con las 2/3 partes, designaciones que no se han podido hacer porque aunque la oposición critica a la 4T que no ha hecho estos nombramientos del Senado, son ellos
Son ellos porque son los que están chantajeando para poner las cuotas y los cuates. Y parecía que ahora con Movimiento Ciudadano todo se iba a resolver, pero esto no sucedió así por dos situaciones en lo particular. Una de ellas, la figura del PRI, de Alito Moreno, que también estaba dispuesto a hacer sus propias negociaciones y donde ahí ya a Dante Delgado no le agradó. Y en segundo lugar también la estrategia electoral con el tribunal del propio Dante Delgado, que como no le hicieron caso, tampoco le agradó. Y vamos con estas dos. En primera instancia vamos a ver qué es lo que le molestó a Dante con esto de los priistas. Y es que hoy expresó su molestia y la revelación de que en esta gran negociación que se estaba dando también se tenía un diálogo con el PRI. Y aunque no lo cita directamente, pues sí también menciona y critica a estos opositores. Dice que abiertamente hablan pestes del presidente, aunque al final del día terminan negociando con él. Lo mismo que iba a hacer Dante Delgado, solo que con el PRI ya Dante no podía sacar lo que él quería sacar. Él quería ser el único en la mesa, porque así él podía pedir más y más y más, hasta que se dio cuenta que no, que había otros votos también por ahí. Esto es lo que mencionó Dante. Miren nada más cómo se molestó. Extraña mucho que diga que está construyendo consensos y acuerdos con quienes dicen que no quieren construir acuerdos con ustedes. Lo declaran en todos lados. Son los que ofenden todos los días al presidente que ustedes quieren defender aquí. Y ahora están construyendo ahí acuerdos. La verdad, esto es kafkiano. Nosotros en Movimiento Ciudadano exigimos que haya un debate para que fuera máscaras. Están acostumbrados al doble discurso, a decir afuera una cosa y a venir aquí a recibir prebendas, canonjías y espacios a los que ellos no quieren renunciar. Pues es lo que reclama Dante Delgado. O sea, estaba molesto porque ya con otro protagonista en las negociaciones, pues Movimiento Ciudadano no se podía quedar con todo ese pedazo del pastel. Lo tenía que compartir ahora con otro protagonista, que es Alito Moreno. Ahora, a Alito se le salió, vamos a decirlo así, que él estaba metido en todo esto en una entrevista que tuvo por la mañana con Ciro Gómez Leiva, en donde él había adelantado que los priistas no iban a estar, que el acuerdo que se había tenido, platicado originalmente en la bancada del PRI, es que los priistas no iban a estar en la sesión. Esto significa que al reducirse el quórum y sobre todo con senadores de oposición, senadores del PRI, entonces iba a ser más fácil para Morena alcanzar las 2/3 partes. Y muchos empezaron ya a especular sobre qué es lo que habría negociado Alito para que los priistas no asistieran a la sesión. Y esto fue lo que comentó el propio Alito. A ser ministros de la Suprema Corte, ¿va a ser un voto en contra también del PRI? Sí, ha habido, y lo has visto, Ciro, lo han comunicado, incluso quienes conformamos hoy el bloque opositor PAN, PRI, PRD, de emitirlo, de decirlo, lo han hecho público, lo han señalado también, es el de no estar, por lo que se ha manejado, por lo que se han manifestado perfiles, el tiempo, la prisa, la forma en la que se ha hecho, bueno, y la posición del grupo parlamentario del Senado de la República es esa, lo ha dicho el coordinador parlamentario nuestro, y yo creo que será en esa misma posición, mi querido Ciro. Entonces empieza a hablar de no estar. Y con eso en la oposición se empezaron a prender los focos. Es que los priistas ya negociaron no estar en la sesión. Y con esto facilitar la designación de la ministra con las 2/3 partes, porque ya insisto, sin los votos del PRI es más fácil conseguirlos. Pero como ya escuchamos, finalmente la negociación se cayó. Se cayó porque, bueno, pues no se alcanzaron a poner de acuerdo en algunos nombres en lo particular, sobre todo en el Tribunal Federal Electoral. Y como se cayó la negociación, pues ya Alito Moreno pues se echó para atrás.
Él después de esta entrevista, miren, eso fue por la mañana, a las 11:25 de la mañana, ya unas 2-3 horas después de que hizo estas declaraciones, dijo que el grupo parlamentario del PRI en el Senado estará presente en la votación de la nueva ministra, como lo anunciamos desde el principio, nuestra posición es en contra. Mi respaldo total y absoluto a las senadoras y senadores del PRI por esta posición tan valiente. Entonces, pues también Alito se baja de la negociación, ya lo que se había acordado se echó para atrás. Esto en cuanto al PRI Movimiento Ciudadano, sobre todo a Dante, que yo creo que a él en lo particular no le gustó la idea de tener que compartir estos espacios con el PRI. ¿Por qué? Porque está muy molesto con el PRI por todo lo que sucedió con Samuel García. Sin embargo, esto nos lleva a otro escenario, pues diría yo, bastante contradictorio por parte de Movimiento Ciudadano, porque lo que ellos estaban impulsando también, que este es el otro elemento, la segunda parte que tumbó la negociación, era la insistencia de Movimiento Ciudadano, y esto lo menciona también el propio Ricardo Monreal cuando habla de dos nombres. Movimiento Ciudadano andaba impulsando la designación de los dos magistrados pendientes en el Tribunal Federal Electoral. Ellos querían que también en este paquete de negociación se hiciera esta designación. Ahorita hay 5, falta que se designen 2 por el Senado. Ahora, esto como no sucedió ya en la negociación, lo que hicieron el día de hoy en la sesión es tratar de incluir este tema en la agenda del día. Incluso es el propio coordinador parlamentario, Clemente Castañeda, que hace esta petición. Y ahorita vamos a ver y entender lo contradictorio, porque con esto Clemente Castañeda estaría apoyando a uno de sus verdugos, que es a Norma Piña, alguien que fue finalmente quien frenó también la postulación de Samuel García. Esto es lo que dice el coordinador de Movimiento Ciudadano. Lo que está ocurriendo en la sala superior es una crisis evidente. Nadie la está inventando. Es un hecho consumado. El presidente de la sala superior, a meses de que se lleve a cabo la jornada electoral, acaba de poner su renuncia sobre la mesa en un tribunal que además no está completo, al que le faltan 2 integrantes. ¿No es eso suficiente para que este Senado de la República tome cartas en el asunto? A mi juicio, sí, y a juicio de Movimiento Ciudadano también, porque lo que está de por medio es la certeza, la certidumbre del proceso electoral del 2024. No es un asunto menor. Por lo tanto, lo que de manera muy formal estamos solicitando el día de hoy es que este Senado asuma la responsabilidad de cuando menos abordar el tema. Por supuesto que lo deseable sería que este Senado de la República asumiera como urgente en el orden del día el nombramiento de los 2 integrantes faltantes de la Sala Superior. Pero lo menos que podemos hacer es abrir un debate sobre la gravedad del asunto, porque está de por medio la estabilidad democrática del país. Y eso es lo que proponen ahora en Movimiento Ciudadano. Ahora, ¿por qué esto pues les podría afectar? Porque las ternas para elegir a los magistrados del Tribunal Federal Electoral, estas 2 ternas que tiene ya el Senado de la República, fueron designados por el Poder Judicial, por la Suprema Corte. Lo que ha trascendido también es que en estas ternas hay personajes muy cercanos a Norma Piña y al propio Reyes Rodríguez Mondragón, que es ahorita la mafia que está siendo desplazada en el Tribunal Federal Electoral. Si se llegan a designar a estos 2 magistrados, serán 2 votos que llegarán al Pleno, que junto con el de Yanine Otalora y del propio Reyes Rodríguez, lo mantendrían en la presidencia. Si se designan estos 2 magistrados, Reyes se queda como presidente del Tribunal Federal Electoral. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Movimiento Ciudadano está interesado en mantener a Reyes como presidente de este tribunal, tomando en cuenta que él jugó para echarle atrás a su candidato presidencial? ¿Será que algo ya amarraron? ¿Alguna decisión a su favor en estas ternas con el propio Reyes? No se sabe, pero hoy se sumaron a esta campaña. Incluso el propio, por ejemplo, Germán Martínez pidió en este
en esta sesión que pues se limpiara todo el Tribunal Electoral. Básicamente él dijo que se ha dado una serie de irregularidades en este tribunal donde se han tomado decisiones a favor de grupos políticos, donde se han repartido el pastel entre cuotas y cuates, y que básicamente hay que hacer una limpia. ¿Por qué? Porque esto significaría que Piña puede designar a todas las ternas para reemplazar a todos los magistrados. O sea, Piña tomaría el control del Tribunal Federal Electoral al 100%, que es a lo que se estaría prestando eventualmente también Movimiento Ciudadano. Por ejemplo, esto es lo que dice Germán, para que veamos cómo están en sintonía. Ahora resulta que el INE no se tocaba, el Poder Judicial no se tocaba, y ahora ellos son los que quieren hacer la limpia en el Tribunal Federal. Acuso que hay manejos administrativos irregulares por parte de los magistrados y de sus equipos en el Tribunal Electoral. Acuso que hay sentencias dictadas con tufo de corrupción. Acuso que hay nombramientos de funcionarios en ese tribunal de cuotas para cuates, de todos. Acuso pues que hay un reparto administrativo como si fuera un botín del dinero público de ese tribunal, y es lo que está peleándose. Acuso además que hay señalamientos de violaciones sexuales, de acoso sexual a mujeres por parte incluso de un magistrado del Tribunal Electoral. Entonces exijo disciplina en ese tribunal, tome cartas en el asunto, Presidenta, que es la Comisión de Administración, que es un órgano integrado por el Consejo de la Judicatura y los propios magistrados del Tribunal Electoral. Pues es lo que dice entonces Germán Martínez. Ahora, todo lo que estaba bien resulta que no estaba tan bien, porque ellos mismos son los que salían a defender este tribunal. Pero como ya perdieron el control, ahora sí hay que limpiarlo, o ahora sí hay que hacer las designaciones. Y ahí es donde el bloque opositor, bueno, cada uno de ellos siguiendo sus intereses, creen que pueden adueñarse de este Tribunal Federal Electoral. Insisto, el gran error de Movimiento Ciudadano después del knockout, porque no hay otra manera de decirlo, con la destitución o la salida más bien de Samuel García de la carrera presidencial. Es increíble que ahora estén buscando fortalecer la fuerza de Norma Piña en el Poder Judicial de la Federación. En primer lugar, no participando en la designación de la ministra, y en segundo lugar, también impulsando la designación de una terna impulsada por la propia Norma Piña. En fin, es la decisión de ellos, y si los van a llevar al barranco, adelante. Que sigan a Dante Delgado hasta que terminen de hundir al partido, ya es problema de los fosfo, no es problema de los mexicanos. Pero bueno, así el escenario. Entonces, la ministra será elegida por el presidente López Obrador. Algunos ya están cuestionando si se puede impugnar la designación del presidente López Obrador, aunque también hay otros, como en este caso de Burgoa, que es más o menos anti-4T, hay que decirlo, pues reconoce que no hay un método de impugnación válido, no existe en la ley. Es decir, que aunque la designe el presidente, no pueden llegar los partidos de oposición y quejarse en la Corte. No hay manera, ya no quedó de otra. Si no quieren elegir ellos, el presidente elegirá a una ministra de esta misma terna, ya no puede ser otra más, tiene que ser de esta terna, cualquiera de estas tres, que llegue a este máximo tribunal. Y todo indica que será así. Ya lo estaremos confirmando en unas horas más. Bien amigos, yo con esto termino. Gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima con mucha más información.